Muy buenas a todos los seguidores de Fratletismo. Tenemos la Brooks Glycerin en su 20ª edición para analizar. 20 años de el referente dentro de las zapatillas de amortiguación neutra de Brooks. La verdad es que la historia de la Glycerin, como ya he contado en la prueba escrita, ha ido de menos a más. Se ha ido haciendo un hueco, luego se ha ido haciendo un nombre y ahora es todo un referente. La verdad es que en los últimos años ha sido una zapatilla con muy buenos resultados, una zapatilla que se movía muy bien, dinámicamente era casi perfecta. Y en esta 20ª edición le han dado un giro de tuerca a la zapatilla sin perder la esencia de la Glycerin, pero como digo, presenta muchas novedades que vamos a ir viendo. Por ejemplo, el perfil aumenta, son 35 milímetros en la parte trasera, 25 en la parte delantera, se mantiene el drop de 10 milímetros. Ese drop de 10 milímetros le separa un poco de la Ghost. Esta zapatilla, como digo, es más dinámica, se puede utilizar con diferentes técnicas de carrera. Es la que mejor se adapta a aterrizajes de medio pie, digamos, dentro de esos dos referentes de entrenamiento que tiene Brooks. Y luego, en cuanto a amplitud de base, tenemos 120 milímetros en la parte delantera. Y lo que más sorprende quizás son los 100 milímetros en la parte trasera. Es una zapatilla que ha aumentado de base 4 milímetros. Es una zapatilla más ancha, es una zapatilla mucho más estable. Probablemente de su categoría la más estable o de las más estables. Y quizás el punto más novedoso que tiene la Glycerin 20 es su DNA Loft en tercera versión, DNA Loft V3. No sé si lo vais a poder apreciar. Es un material que sigue siendo una EVA mezclada con plástico, con TPU, poliuretano termoplástico, como era el DNA Loft. ¿Qué es lo que pasa? Que en el proceso de inflado, ese DNA Loft se cambia el proceso de inflado para esta Glycerin 20. Si conocéis el DNA Flash que hemos visto en las Hyperion Tempo, en las Hyperion Elite, son zapatillas donde se infla la EVA a base de crear un fluido supercrítico, probablemente CO2 o nitrógeno, son los dos gases con los que se trabaja, en los que se permea la mediasuela, que es una mediasuela pequeñita, se permea hasta que se satura y luego ese fluido supercrítico se lleva repentinamente a un estado gaseoso y tiende a escapar de la mediasuela, y en ese proceso se infla la mediasuela, creando mucha burbuja, pero dejando bastante resiliencia dentro de lo que es la pieza de mediasuela. ¿Qué diferencia hay entre estas DNA o entre el DNA Loft en versión 3 y el DNA Flash? Pues básicamente el tacto es un material un poquito más blando. Estamos hablando de una dureza media tirando a baja, 45 grados de dureza, lo cual se pone en el mercado a competir con las mejores, con Nimbus, con Sky, etcétera, etcétera. En cuanto a la suela, tenemos una suela bastante cubierta de blown rubber y un poquito de caucho en esta zona trasera. En esta zona trasera tenemos un caucho de 64 grados de dureza, un poquito blando, y en la parte delantera 55 grados de dureza, un poquito más firme de lo habitual, que suelen ser 50. Así que el equilibrio de la suela es bastante bueno en cuanto a esas durezas y lo que vendría a ser la durabilidad. Si nos fijamos, tenemos contacto continuado con el suelo. La Glycerin siempre ha sido una zapatilla excelente en la transición, excelente, probablemente de las mejores, y esta Glycerin 20 sigue manteniendo muchísimo de ese punto fuerte que siempre ha tenido la Glycerin. ¿Qué es lo que pasa? Que al tener un nuevo material, si digamos la Glycerin 19 era un 100% en nota en cuanto a transición y dinamismo, esta Glycerin vendría a ser un 95%. ¿Por qué? Porque en la transición esta zona, la zona central, se nota un poquito más marcada. Estamos hablando de diferencias mínimas y que no importan, ya que la Glycerin va a seguir siendo, si no la mejor en dinámica, de las mejores de su categoría en cuanto a dinamismo, en cuanto a transición
y en cómo se experimenta la zapatilla a la hora de correr. Es una zapatilla excelente, es una zapatilla agradable, con una amortiguación de recorrido medio, un poquito tirando a alto. No es una zapatilla muy blanda en cuanto a que se hunda el pie muy fácilmente o muy rápidamente. No es de ese tipo de zapatillas, es una zapatilla bastante equilibrada en amortiguación y que es muy difícil pasarse de recorrido con ella. Así que es una zapatilla muy buena para todos aquellos que tengan el Aquiles tocado, etcétera, etcétera. En cuanto a durabilidad, no tenemos mucho taco, tenemos un poquito de taco, lo cual hace que en tierra se defiendan bien, en asfalto funciona muy bien. Como digo, la transición es muy buena. Vemos ahí que ahí pone nitrógeno inyectado, el gas con el que se infla, que he dicho antes, el fluido supercrítico, es nitrógeno. Pero, como decía, respecto a la tracción, no tiene un taqueado muy expuesto al suelo, así que es una zapatilla que en asfalto va a funcionar muy bien, en tierra se va a defender bastante bien, además es muy estable, como he dicho, y tampoco expone la suela a un desgaste muy marcado. Creo que va a ser una zapatilla con una durabilidad normal, unos 800 kilómetros, que vendría a ser un poquito más de la media del mercado, así que en ese sentido no le veo problemas. Tiene unos 100 kilómetros la zapatilla y no vemos ninguna parte desgastada especialmente, así que quizá la puntera un poquito, pero vamos, sin ningún problema. En cuanto al upper, el upper siempre ha sido muy bueno en la Glycerin, muy agradable, sobre todo muy confortable, metes el pie y la verdad es que estás muy a gusto. Engineered Mesh de doble capa, muy protegidos los laterales con termosellados impresos en 3D, también con la malla más tupida en esas zonas para evitar roturas en esta parte. Los logotipos que hacen de armazón para sujetar bien el pie, una lengüeta muy buena, muy buena en cuanto a grosor y en ergonomía. Es una lengüeta que no se va a mover demasiado, muy agradable. Fallo gordo, no va a sujetar los laterales. En este rango de precios, en este rango de calidad, debería ir sujeta a los laterales. El collar, muy bien, como todos los que hace Brooks. Sujeta bien el pie, es ergonómico, tacto de lujo. Vamos, sin absoluto ningún problema en ese sentido. En cuanto a la plantilla, muy buena plantilla. Una Ortholite X40. Es una plantilla muy cómoda, es una plantilla sobre todo muy duradera, tratamiento antibacteriano, etcétera, etcétera. Son 5 milímetros de perfil y 30 gramos de peso. Así que por todos los lados vemos la calidad de la zapatilla. Es una zapatilla que si venís de otras Glycerin no vais a tener ningún problema. En cuanto al peso, son 287 gramos, está bastante bien, la verdad. Diría que casi tirando a bien, en la media tirando a bien de su categoría. En esta talla 10, 311 gramos. Y sí que es una zapatilla que se nota un poquito pesada o que reparte el peso muy hacia abajo. La verdad es que, aunque la densidad de este material, el DNA Loft V3, no es muy grande, ha aumentado de tamaño y se nota un poquito pesada por debajo del pie. Está el peso muy cerca del suelo. Pero vamos, sin ningún problema, no crea ningún problema en cuanto a dinámica. La flexibilidad, bastante buena, no tan buena como otros años, pero es que otros años era excelente para este rango de zapatillas de tope de amortiguación neutra. Y en general muy contento con la Glycerin, no hay ningún punto así que le puedas decir esto lo necesitan mejorar. Quizá la lengüeta que no va a sujetar los laterales. Si buscamos buena amortiguación suficiente para pesos hasta 90-95 kilos, para ritmos más lentos de 420, 430 especialmente, es una zapatilla excelente para hacer kilómetros y kilómetros, para el mayor volumen de entrenamiento que tengáis. Y nada más, la verdad es que muy buena impresión de estas Glycerin 20, ya me habían hablado muy bien de ellas y no puedo decir otra cosa. Muy buen resultado, tenéis más datos en la prueba escrita y hasta un próximo vídeo.